problemas banales. En odontología sepan ustedes que el uso del antibiótico prácticamente va de la mano con todo lo que es procedimiento técnico que ustedes lo hacen en cuanto al drenaje, al curetaje de las lesiones que ustedes van a encontrar en boca. Difícilmente ustedes dejen prácticamente que actúe solamente el antibiótico. Ustedes necesitan o deben hacer el tratamiento generalmente en las lesiones cuando existe un proceso infeccioso para que realmente sea más efectivo. Y recuerden, punto fundamental, que existen infecciones y infecciones, ¿sí? Leves o moderados. Muy pocas veces se llega a una infección grave, severa, realmente donde el paciente tiene trismus, donde el paciente tiene linfadenopatía importante, fiebre importante, y ahí realmente donde uno debe usar antibióticos, pero muy pocas veces se llega a eso. Entonces, cuando existe una pequeña infección, ya utilizamos antibióticos, a veces de manera innecesaria. Dentro del grupo los beta-lactámicos, simplemente para que lo recuerden, lo tengan. Cefalosporinas, los carbapenes monobactam, que son fármacos de reserva, muchos de ellos utilizados por vía parenteral endovenosa, pacientes que se internan. Y sí también tiene importancia acá los inhibidores de beta-lactamasa, que tienen su importancia, su trascendencia. Ustedes saben bien, no utilizados de manera sola, sino en combinación con el grupo de las penicilinas. De ahí tiene su importancia este grupo de sustancias. Las características de las penicilinas, uno lo utiliza como de primera lección en numerosas ocasiones, es que son agentes bactericidas, ¿sí? Entonces, al ser agentes bactericidas es una gran ventaja que tenemos de este grupo de antibióticos. No necesariamente necesita de la inmunidad del paciente que tenga una buena inmunidad, no como otros agentes que son bacteriostáticos. Eh, Debido a que, bueno, muchos tienen eliminación renal, en este caso tienen muy buena concentración a nivel renal, tienen eficacia terapéutica también a ese nivel, entonces en situaciones de infecciones renales pueden ser utilizados, sobre todo infecciones renales bajas. Escasos efectos adversos, mucho relacionado fundamentalmente a reacciones de, de hipersensibilidad, pero recuerden ustedes que también hay otros efectos adversos mencionados en la literatura que pueden ir de patologías importantes a nivel hepático, a nivel renal y a nivel del sistema nervioso mencionados en la literatura, pero que no son frecuentes. Acá simplemente queremos destacar lo que son más frecuentes. Y el costo accesible. Eh, la disponibilidad del medicamento y la accesibilidad son cosas fundamentales de cualquier ministerio de salud para realmente utilizar esos medicamentos. De nada sirve tener un medicamento efectivo, un medicamento de primera línea, si el costo es relativamente alto y no tenemos disponibilidad. Y es lo que suele pasar en muchas ocasiones con diferentes grupos de medicamentos. En este caso de las penicilinas, por suerte, los tenemos a disposición. Recordar, tenemos las penicilinas naturales, que es la penicilina G, en dos tipos de sal, ¿sí? Sal sódica y sal potásico. Penicilina G o bencilpenicilina. A esas sales, eh, penicilina G, se le agregó otra sustancia que le da cierta particularidad en el sentido que lo genera o crea como una sal de depósito, ¿sí? Así como hablamos de corticoides, la sal acetato que le genera esa particularidad de depósito, en este caso también la procaína, la benzatina o benzatínica, le dan esa parte. Esto hace que la bencilpenicilina benzatínica, su acción puede ser, puede durar hasta 28 días inclusive.
tiene una pequeña, por decirlo, no de ventaja, pero un pequeño cuidado, sí que debe ser una administración intramuscular profunda. Por lo tanto, el paciente debe tener una buena masa muscular. Se ha visto que en situaciones, sobre todo en chicos, con pequeña masa muscular, por ahí puede causar o puede llegar el lugar de la inyección a las zonas del paquete vasculonervioso y que puede llegar a dañar sobre todo el nervio. O sea que hay que tener mucho cuidado también a la hora de administrar, que es justamente una de las desventajas de la administración persona puede realizarlo. Y sobre todo en este caso de esta penicilina, que es de depósito y que puede ocasionar un daño permanente a nivel del paquete nervioso de la zona de los glúteos. Luego se generaron a partir de de esta penicilina G, penicilinas que pueden ser administradas por vía oral, que es la fenoximetilpenicilina o penicilina B. Lamentablemente la aparición de resistencia a nivel mundial, como le dije, no solamente nacional, regional, eh, antibióticos, que serían los fármacos que tendríamos que en primera instancia prácticamente están en desuso debido a la gran resistencia bacteriana. Cuando hablamos de estreptococos, hablamos de estreptococos piógenes fundamentalmente, el beta hemolítico. Y generalmente uno trata ese para evitar que se complique y que cause lesiones a nivel cardíaco o a nivel renal. Entonces, si bien por ahí nos faltan datos epidemiológicos en cuanto a su resistencia bacteriana, por ahí se prefiere utilizar, mostraron ventajas en cuanto a su eficacia respecto a ese tipo de gérmenes fundamentalmente. Tenemos lo que son los penicilasas resistentes o antiestafilococo. Esto es debido a que al estafilococo prácticamente es uno de los que son resistentes. Y acá tenemos la oxacilina, dicloxacilina, meticilina. Muchos de ellos no se encuentran en nuestro mercado farmacológico. Sí, la de amoxicilina, la ampicilina. Y en este caso también tenemos otra sal agregado a la ampicilina, que es la ampicilina benzatínica para ser administrado por vía intramuscular. Esa asociación. Recuerden ustedes que la amoxicilina es un derivado semisintético de la ampicilina. O sea, el primero que se generó fue la ampicilina. Luego, por una modificación estructural, bueno, se generó la amoxicilina y que ofrece ciertas ventajas a la ampicilina. Sabrán ustedes en cuanto, sobre todo, el punto de vista farmacocinético, más bien en cuanto a su eficacia. Entonces se prefiere utilizar la amoxicilina a la ampicilina. Después tenemos penicilina de espectro dirigido, que simplemente esto para que lo tengan, que lo recuerden, donde está la carbenicilina, ticarcilina, melocilina y piperacilina. En este caso, dirigido a patologías ocasionadas sobre todo a nivel gastrointestinal, como enterobacterias. Estas, al igual que las tiene una particularidad que pueden ser asociados o pueden estar asociados a los inhibidores de beta-lactámicos, lo cual eso es una importante herramienta a tener en cuenta, que ya vamos a hablar de eso. Cuando hablamos de espectro, no se confundan, es que un grupo de fármacos tenga un determinado espectro no significa que se lo utilice para esos determinados gérmenes. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que saber? Obviamente, pero debido a este gran problema de resistencia bacteriana, ¿se lo utiliza o no se utiliza para este tipo de situaciones? Entonces, nosotros lo que siempre hacemos, la salvedad, es mencionar, por un lado, el espectro y por otro lado, dónde está verdaderamente indicado. Si bien entonces este grupo de antimicrobianos, las penicilinas, la penicilina G, por ejemplo, que sería el fármaco prototipo, están para gram positivos, gram negativos aerobios, cocos, y bacilos gram positivos, se ha visto que en un principio actuaban contra anaerobios, ¿sí? No productores beta-lactámicos
que se encuentran en la boca, exceptuando al Bacteroides fragilis. Muchos de ellos anaerobios hoy en día presentan resistencia bacteriana. Es por eso que difícilmente uno utilice solamente este grupo de antibióticos de las penicilinas para tratar infecciones dentoalveolares o donde uno sospecha la presencia de anaerobios. Un germen o otro microorganismo importante es el Treponema pallidum, una espiroqueta, el agente etiológico de la sífilis, en el cual sigue siendo el fármaco de elección porque no ha mostrado todavía resistencia bacteriana hacia la penicilina. De espectro ampliado, no de amplio espectro, sino que se amplía su espectro del originario, en este caso la penicilina G, es para gram negativos, sobre todo bacilos gram negativos, donde está Haemophilus influenzae, Escherichia coli. De ahí se le agrega otras sustancias, otro microorganismo, digo, donde por ahí se utiliza también asociado con otros antibióticos. En el caso del Helicobacter pylori, por ejemplo, la agente causal de úlceras gastroduodenales. Y también provocados por salmonelas o shigella. Eh, y lo mismo que habíamos dicho de los antibióticos de espectro dirigido, donde están ahí los microorganismos entre bacterias, proteos, Klebsiella, pseudomonas. Acá me quería detener un ratito y dentro de los inhibidores de beta-lactamasa, ¿cuáles son? Lacio clavulánico, taxoactán y sulbactán. Hoy en día existen varias asociaciones, no es solamente la moxi con clavulánico, también existen la moxi con sulbactán, por ejemplo, pero lo que más se conoce y lo que más se prescribe. El tema es que, bueno, cuando existe resistencia bacteriana, obviamente el fármaco pierde su efectividad, entonces se trata de asociar a uno de estos inhibidores de beta-lactamasas. Esta combinación es bien tolerada, se pueden administrar tranquilamente. De por sí, un efecto adverso asociado a. Y puede ser un poquito más frecuente cuando se le asocia al clavulánico. También puede ser más frecuente ese efecto gastrointestinal de diarrea, náuseas, vómitos, distensión abdominal. Pero otro efecto que se le agrega es aumento de las transaminasas hepáticas. Y es algo que hay que tenerlo presente. O uno tiene que evaluar al paciente que tenga antecedentes de una alteración hepática, alguna afección que causa. Existen muchas situaciones que pueden causar aumento de las enzimas hepáticas este, o infecciones o hepatitis colestásica con ictericia y que uno lo tiene que tener presente cuando uno va a prescribir estas asociaciones. Entonces, uno debe prescribir justamente este medicamento de las penicilinas con los IBL, los inhibidores de beta-lactamasa, en forma racional. ¿Qué significa eso? Cuando realmente se sepa que existen gérmenes que producen enzimas beta-lactamases. Recuerda esto de reserva. Es un arma que tenemos nosotros cuando tenemos gérmenes que son productores de beta-lactamasa, sino utilizar, como siempre, la amoxicilina sola. Algo que es fundamental y que siempre repito al grupo es conocer el antecedente del paciente. Recuerden ustedes eso. Hay gentes que toman porque sí, antibióticos, o porque le dan los vecinos, o porque le dan los padres, se automedican y se autoprescriben esos pacientes. Y hay otros que no lo toman. Bastante a la hora de prescribir ese medicamento, sobre todo en combinación, penicilinas con los cibeles. Esto simplemente para recordar respecto a cómo actúan. ¿Se acuerdan ustedes que tiene una unión de las penicilinas con proteínas fijadoras de la penicilina en la membrana citoplasmática? Una vez que se une a esa proteína fijadora, inhibe la transpeptidación y se inhibe y no sé,
no se termina de formar la pared celular. Y así la célula muere. A su vez se activan autolisinas y que rompen la pared celular. Eso más o menos en cuanto a la farmacodinamia. Y viene al caso por el hecho de que es importante tenerlo presente a la hora de resistencia bacteriana. ¿Dónde puede estar ubicada esa resistencia bacteriana? Que ya lo vamos a ver. Respecto en líneas generales a la farmacocinética, existen algunas penicilinas, pero esto es algo general y que se administran por diferentes vías. La más utilizada obviamente es la vía oral, gotas, jarabes, suspensiones, comprimidos, cápsulas y también, obviamente no por vía oral, vienen en presentación inyectables. Excepto la amoxicilina, todas las penicilinas orales interaccionan con los alimentos. ¿Qué significa esto? Simplemente que cuando uno prescribe una penicilina, debes darla alejado de los alimentos. No así se ha visto con la amoxicilina. Eso hace que sea uno de los fármacos más prescriptos dentro del grupo de las penicilinas. Buena distribución en todo el organismo. Sepan ustedes que en la zona de hueso cuesta más tener buena concentración, no atraviesan la barrera prácticamente hematoencefálica, salvo que existan situaciones de inflamación. En esos casos, obviamente, ya se utiliza penicilina por vía endovenosa, pero bueno, es otra consideración. Y atraviesan sobre todo la barrera placentaria. No tiene efecto teratogénico, entonces son fármacos indicados o son fármacos de elección también la embarazada. Otro punto a favor que tiene este grupo de antibióticos. El metabolismo tiene un metabolismo fundamental y la mayoría se elimina a nivel hepático, renal, por filtración glomerular. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando se altera la filtración glomerular, por ahí uno debe tener cierto cuidado en cuanto a la posología de la administración, ¿sí? Existe un límite más o menos de 30, 50 mililitros de creatinina, es decir, que modificaron, ¿no? la posología de, la, de este grupo de antibióticos, pero bueno, eso es más específico para dejarlo estudiarlo en los talleres cuando veamos. Eh, pero generalmente se eliminan por vía renal, es importante, y las dosis o el principio activo que llega a nivel renal tiene actividad terapéutica, razón por la cual puede ser utilizado no complicadas, no complicadas. Y bueno, lo que le había mencionado anteriormente, el tema de resistencia bacteriana, eh, son varios tipos de resistencia que puede ocurrir. Uno de ellos es que no lleguen al sitio de unión, no se unan a su proteína fijadora de la penicilina, que esa proteína modifique su sitio de unión, que exista una bomba de egreso una vez que ingresa al citoplasma, que exista una bomba que lo saque de vuelta. Realmente el tema es, en este caso, los beta-lactámicos y la inactivación del antibiótico por enzima beta-lactamasas. Eso es lo fundamental que tienen que recordarlo siempre. Y sobre todo que existen beta-lactamasas y beta-lactamasas. O sea, no es lo mismo las que son provocadas, por ejemplo, por estafilococos, por el Haemophilus influenzae, por el E. coli, donde esas beta-lactamasas se relacionan fundamentalmente con penicilinas y no con cefalosporinas. Entonces, si el paciente, supongamos, presenta una resistencia bacteriana de una infección de las vías respiratorias alta, sí, o en el caso de la E. coli, de las vías urinarias, posiblemente, y uno está dando antibiótico penicilina, posiblemente presente resistencia bacteriana a las penicilinas, pero no a la cefalosporina. En ese caso, la cefalosporina, que son fármaco alternativo,
ahí serían fármacos de elección. Hay patologías que son provocadas por microorganismos y que son más graves, como por ejemplo las pseudomonas. En ese caso, las pseudomonas, las beta-lactamasas provocadas por pseudomonas o enterobacterias, en ese caso sí hidrolizan a ambas, penicilinas y cefalosporinas. Entonces, en esos casos ya pensar utilizar otro tipo de, de antibióticos, otro grupo de antibióticos. Los estafilococos y las pseudomonas son realmente gérmenes muy resistentes y pueden afectar diferentes partes del organismo. Y cuando afectan sobre todo las vías respiratorias bajas, realmente, y son intrahospitalarias, son muy difíciles de tratar. Y a veces se ve hacer o utilizar muchísimos antibióticos considerados de reserva y que obviamente no siempre se cuenta con esos antibióticos. Como yo le dije, efectos adversos van a ver que tienen muchísimos efectos adversos, pero simplemente destacamos los más importantes. Por un lado, o lo más frecuente, digo, por un lado los efectos adversos a nivel gastrointestinal, diarreas, náusea, distensión abdominal, flatulencia. Mucho de ello relacionado a que ustedes saben que en la absorción de los medicamentos no se absorben todo, ¿sí? Si uno pone una determinada concentración, digamos, en el caso de la amoxicilina, 500 miligramos, no se absorbe toda la dosis que uno da, siempre queda algo a nivel gastrointestinal y eso que provoca fundamentalmente alteración de la flora intestinal. Y esa alteración de la flora intestinal, todo el problema que ocasiona muchas veces a ese nivel. Y lo otro es el estado de la hipersensibilidad. Hipersensibilidad que la frecuencia puede ir del 1 al 10% y que puede pasar por simple urticaria, ¿sí? Picazón, máculas, hasta fiebre, dolores articulares y llegar a angioedema y anafilaxia. De acuerdo a la bibliografía o a los lugares, eh, ese porcentaje de anafilaxia puede variar, pero en línea general lo que tienen que recordar ustedes que sería lo más grave en cuanto al efecto adverso del paciente. Entonces, cuando uno va a dar una penicilina, tiene que preguntar si no tuvo una reacción de anafilaxia anterior. Puede ser que haya tenido solamente una reacción de urticaria, ¿sí? De picazón, la aparición de máculas y que haya quedado ahí. Entonces hay que ser precavido en esas situaciones. Pero si el paciente ya tuvo, obviamente, una reacción de anafilaxia, ni pensar en utilizarlo 2 veces, ni pensar en utilizarlo. Por lo tanto, las contraindicaciones serían antecedentes de hipersensibilidad. Interacciones, bueno, lo primero, y como yo le dije anteriormente, debido a que queda cierta cantidad a nivel intestinal y que altera la flora intestinal, con los anticonceptivos orales que necesitan de la flora intestinal normal para llevar a cabo su efecto farmacológico. Probenecid, que es una sustancia que compiten con las penicilinas. No solamente se eliminan por filtración glomerular, sino también en algunos casos por secreción tubular activa. Entonces, al eliminarse por secreción tubular activa, puede competir con Probenecid, que se elimina de esa manera, por secreción tubular activa. Anteriormente, cuando existían las penicilinas naturales y que se tenían que administrar, imagínense, por vía parenteral cada 4 horas, esa sustancia se administraba conjuntamente para que perdure más tiempo en plasma, que aumente su vida media plasmática. Entonces, el Probenecid era una sustancia que se utilizaba justamente para aumentar la vida plasmática de las penicilinas, antes de las penicilinas obviamente sintéticas y semisintéticas. Y otra sustancia, el aropurinol, que, que causa un aumento de la toxicidad y manifestaciones, sobre todo a nivel cutánea de esta sustancia. Indicaciones. Bueno, vamos a tener muchísimas indicaciones. Lo primero que puse, las indicaciones dentoalveolares, pero muchas infecciones están relacionadas con las vías respiratorias superiores e inferiores. Sífilis, como les había dicho anteriormente, infecciones de la piel,
infecciones urinarias y otras infecciones con otro tipo de manejo diferente, específico, que simplemente es para mencionarlo: endocarditis, meningitis, o en caso de profilaxis en pacientes esplenectomizados, pacientes que por una determinada situación, por ejemplo, un trauma, un accidente, hayan pedido el órgano, el vaso. Y bueno, en ese caso generalmente se utilizan como profilaxis tipo de antibiótico, o en aquellos pacientes que tuvieron una afección, una infección a nivel eh, de una faringitis, por ejemplo, y por Streptococcus pyogenes, y tuvieron o lesionaron, mejor dicho, el corazón o a nivel renal. Y se suele utilizar penicilina de depósito en esos casos, en pacientes con antecedentes de fiebre reumática. Pero bueno, son situaciones específicas que no hace al caso de ustedes. Y bueno, y acá si nos tenemos un ratito, es para mencionarles respecto a la posología de algunos antibióticos, los más utilizados. Eh, no necesariamente siempre se van a utilizar por vía oral las penicilinas. Y a veces, por mismo requerimiento de los pacientes, piden ellos una penicilina de depósito que ellos saben. Entonces, lo que tienen que recordar ustedes, y es la falencia que por ahí se tiene en algunos lugares, es el hecho de la dosis, ¿sí? Si bien sabe que el fármaco de elección por vía intramuscular es la penicilina benzatínica, por ahí lo que queda, o no se conoce bien, erróneamente, es la dosis. Entonces, cualquier afección, excluyendo la sífilis, ¿sí? Sobre todo infecciones vías respiratorias, la dosis de 1.200.000 unidades internacionales. Ustedes van a ver que el preparado viene en frasco ampolla y dicen 1.200.000 o 2.400.000. A veces no existe el de 1.200.000 o no se tiene en ese lugar donde ustedes trabajan. Entonces le dan el de 2.400.000. Está mal, eso no se debe hacer, ¿sí? Porque es utilizar sobredosis en los pacientes que no necesitan esa sobredosis. Sí, para sífilis. Para sífilis, la dosis indicada es de 2.400.000 unidades. La amoxicilina, creo que esto más que sabido, ustedes lo saben perfectamente. La dosis para adultos, vamos a hablar siempre de dosis para adultos, es de 500 miligramos cada 8 horas. Y en algunas infecciones severas se puede duplicar la dosis, ¿sí? También tenemos en nuestro mercado farmacológico, aparte de los 500 miligramos, tenemos de 875 que quedó o se presentó en base a la combinación que existe con el clavulánico, y de 1 gramo. Eh, La dosis diaria general de la amoxicilina no debe pasar los 1.500 miligramos, pero bueno, si damos, por ejemplo, dos comprimidos 875, sería 1.700 miligramos. Y si damos 1 gramo cada 8 horas, sería 3 gramos, que sería dosis máxima, pero en situaciones extremas. Difícilmente ustedes lo utilicen en odontología. Lo que sí, acá está la problemática y es lo que lleva a confusión, y por ahí los mismos profesionales, debido a la escasa información que se tiene, utilizan dosis más elevadas. Entonces, en primera instancia, la asociación de amoxicilina más el ácido clavulánico Livele, la dosis inicial en la que salió al mercado era de 250 a 125 miligramos. Pero ¿qué pasa? En nuestro mercado no lo tienen porque, como dijimos muchas veces, en Argentina, si es barato, prácticamente o se regala o no se dispensa. Entonces, no existe fórmula comercial. SFC significa sin fórmula comercial. En la Argentina estamos hablando, no estamos hablando de otro lado. Siempre vean y siempre analicen cuando le pedimos nosotros en Argentina, ¿sí? No en Brasil, no en Chile, no en Uruguay, en Argentina. Y acá tenemos dos presentaciones, ¿sí? De 500 y 125 miligramos, que sería lo indicado, sería eso lo que hay que dar.
pero debido a la gran propaganda, a la gran publicidad, a la gran promoción que existe, lo que por ahí prescriben solo un toro son 875 y 125. Encima le agregan a esa publicidad cada doce horas. Bien, una cosa es un medicamento que de por sí se dé de una posología que no existe ni un estudio que demuestren que realmente dura por tanto tiempo en plasma, la amoxicilina. Y por otro lado es el cambio que hace la industria farmacéutica, cambio en la formulación farmacéutica, que hace que ese medicamento sea administrado de una manera cambiando un poquito su estructura y que pueda liberarse de manera retardada, ¿sí? Y que varios medicamentos que son así, que se modifican su forma farmacéutica y lo hacen de liberación prolongada o de liberación retardada. Microesferas, le ponen algunas membranas y bueno, o el sitio de liberación, todo eso hacen que dure un poquito más. Pero originariamente cuando salió al mercado, 875 más 125 era común y corriente, pero como era una dosis más alta, daban cada 12 horas, lo cual estaba mal. Hoy en día, las industrias farmacéuticas están generando medicamentos que tienen duración retardada, ¿sí? O formulación retardada. Y en esos casos sí se podría dar cada 12 horas. Pero, volviendo al caso, lo que tendríamos que prescribir siempre es amoxicilina 500, que es la dosis habitual que utilizamos. 500/125 en esa sesión es más que suficiente. Y fíjense esto simplemente para traerle a colación de estudios, que como muchas veces hablamos que eh, en lugares y se utiliza en determinada población que realmente no tienen tanto o no se puede extrapolar tanto a la población general. Que la población que investigaron, que estudiaron, es muy pequeña, entonces no podemos traspolar una investigación que se hizo en 500 pacientes a millones de pacientes que lo van a tomar el día de mañana. Y de ahí sale toda la confusión de cómo debe darse. Fíjense, en este caso, con 557 pacientes, infección del tracto respiratorio inferior aparte. Siempre tienen que mirar dónde se hizo, si era todo tipo de infecciones, si era simplemente específicamente de este tipo. Tienen que evaluar también qué tipo de pacientes eran, todo para ver, para si se puede extrapolar a su situación clínica. Fíjense, en este caso los pacientes recibieron dos grupos de pacientes, amoxicilina clavulánico cada 12 horas de 875 y amoxicilina, que sería lo indicado, lo ideal, 500/125 cada 8 horas durante 7 a 15 días. El éxito fue similar, en ese año se decía que el éxito fue similar en ambos grupos, 93 horas en el grupo de 12 horas y 94% en el grupo de 8 horas. Los eventos adversos también fueron similares en ambos grupos. Y acá, fíjense lo que son las cosas, se mencionó una menor incidencia de diarrea, como dando una pauta de una cierta ventaja que ofrece esa administración cada 12 horas, ¿sí? Pero ustedes siempre tienen que evaluar no solamente su seguridad, sino también la eficacia. Entonces, ¿la eficacia es la misma o no es la misma la eficacia? Y ese efecto adverso, ¿por qué se produjo en menor intensidad? ¿Y de cuánto fue? ¿Es realmente estadísticamente significativo o no? Bueno, eso en infecciones respiratorias bajas, en el 97. Y después otro ensayo que encontré al poco tiempo, en este caso se hizo para sinusitis maxilar bacteriana, bacteriana aguda. Se utilizaron los mismos, amoxi 875, maclabulánico 125 cada 12 horas, con lo mismo, pero de 500 miligramos más 125 cada 8 horas.
Los resultados mostraron que el éxito clínico del tratamiento fueron similar en ambos grupos, 93-88% en el grupo de 8 horas. En este caso, ellos sugieren, los autores sugieren que la administración cada 2 horas es tan eficaz y segura que la administración cada 8 horas. Es tan eficaz y segura que la administración cada 8 horas. Entonces, no te dice que sea mejor, es lo mismo. Entonces, ¿para qué le vamos a dar una dosis máxima superior al paciente si realmente es similar a lo que tenemos? ¿Sí? No sé si se entiende lo que les quiero decir. Entonces, todo eso tienen que analizar cuando se presentan trabajos, ensayos clínicos de estos medicamentos que después dicen, bueno, esto es lo que se utiliza, pero ¿dónde me mostraste vos que es más eficaz, que es más seguro? Dale esto. ¿Existe una diferencia sustancial o simplemente no hay nada prácticamente de diferencia sustancial? Conclusiones. La penicilina son agentes muy utilizados y de primera elección. Numerosas infecciones, como lo hemos visto, presentan escasos adversos de costo relativamente bajo. Y hacer un uso racional y científico no solo implica tener conocimiento de la patología a tratar, sino también del antibiótico. Hay que conocer también el antibiótico a utilizar. Y es a veces lo que olvidamos. Sabemos o hacemos bien el diagnóstico, pero no con las características del antibiótico. Y lo otro simplemente para recordarle, para que no quede fuera del contexto, la cefalosporina, que son también bactericidas, efectos adversos un poquito más importantes y un costo más elevado. La resistencia prácticamente es lo mismo que la anterior, y lo más importante son la inactivación por enzimas antibióticos, enzimas beta-lactamasas. Clasificación, se clasifican en generaciones, se aparecieron en la década del 60, 70 también. Entonces está de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y cuarta generación y quinta generación ahora. Vemos que lo que tenemos que recordar es que tenemos las dos vías de administración, vía oral y vía parenteral. Y por ahí varía la posología de los medicamentos y varía el intervalo que se da. Lo que tienen que recordar es que a medida que van apareciendo las generaciones que salen, se hacen más efectivos contra gérmenes gram negativos, que es la gran problemática, gérmenes gram negativos y en algunos casos para anaerobios. Y lo de última, pacientes que presentan enzimas beta-lactamasas. Acá tenemos algunos nombres, después esto va a quedar, así que lo van a repasar. No hace falta que lo diga todo, pero está la cefalexina como prototipo. La cefazolina, cefalotina también es importante, que lo recuerden. Cefuroxima de tercera generación. Tenemos, por ejemplo, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima. De cuarta generación, cefpirome, cefepime. Y de quinta generación, por vía endovenosa, la ceftarolina. Estos son antibióticos reserva, no se utiliza de manera así indiscriminada como a veces se hace. Eh, Infecciones pulmonares, sobre todo infecciones bajas. Dentro de su espectro, similar la de primera generación al de la amoxicilina, Streptococcus pyogenes, que es el beta hemolítico, el grupo A, que causa afección a vías respiratorias altas, Staphylococcus aureus y otros gram positivos, E. coli, Proteus, Klebsiella y anaerobios de la cavidad bucal. La segunda generación con el E. coli, que es un gran negativo. Otros gran negativos, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, que son todos gérmenes de las vías respiratorias altas, sinusitis, otitis, aparte del Streptococcus pyogenes. Eh, la cefoxitina tiene una actividad contra bacteroides fragilis, que también es anaerobios y otros bacteroides. La de cuarta generación son similares, pero se le agrega acá que son un poquito más. Aún así, siempre es bueno de hacer un bacteriológico para ver ese grado de resistencia a la beta-lactamasas.
Y lo importante, como le dije y le reitero, no tiene prácticamente indicación en APS, en atención primaria de la salud. Respecto en líneas generales a cómo se deben administrar, por vía oral, vía intramuscular, puede ser dependiendo del antibiótico cada 6, cada 8 o cada 12 horas. La segunda generación también por vía oral, vía parenteral, importante, por lo tanto se utilizan en infecciones también urinarias. Tercera generación, lo mismo. Y en este caso, algo particular es que un fármaco de este grupo de tercera generación, que es la ceftriaxona, tiene una eliminación importante por bilis, y que en determinadas circunstancias se puede como concentrar o acumular en esa zona, y dando una lesión que remeda a una litiasis biliar. Es por eso que por ahí, cuando uno hace una imagen ecográfica, puede dar una especie de imagen pseudolitiasis, este antibiótico, y que lo hay que tenerlo presente. La ceftriaxona se puede dar en un intervalo de cada 12 o 24 horas. Rara vez son de primera elección, como dijimos, las penicilinas son las de primera elección. Infecciones urinarias, estafilococos, celulitis o absceso de tejido blando, no en infecciones graves. La cefazolina se da generalmente de elección para profilaxis quirúrgica, pero en este caso, profilaxis quirúrgica, patologías cardíacas, es importante. La cefazolina en este caso, más activa, como le dije, en patologías como sinusitis, otitis o infección urinaria baja. La cefoxitina para anaerobios como Bacteroides fragilis, que ya lo había dicho anteriormente, estaba ya en otra diapo. La tercera generación, aparte de los gran negativos para anaerobios, ¿sí? Y algo más que le agregamos acá, la ceftriaxona, ¿sí? Para una ETS. Entonces, la ceftriaxona puede ser utilizada en este caso con una sola dosis, es más que suficiente. Antes, para la ETS de elección era la penicilina, pero debido al, a la aparición de resistencia bacteriana, hoy en día más se prefiere la ceftriaxona, Eh, con una sola dosis aplicada por vía intramuscular es más que suficiente. Y bueno, y para ir terminando, recordemos, como yo le dije en principio, la gran diferencia de esto, que bueno, que no es que mejora su actividad a las penicilinas, y que por el contrario tiene mayores efectos indeseables. No olvidemos a nivel gastrointestinal, se le agrega la nefrotoxicidad, lo cual se hace más importante, o aparece con más relevancia cuando se asocia con otros fármacos que son nefrotóxicos. Un fármaco que es nefrotóxico, potencialmente nefrotóxico, recuerden ustedes, en interacciones son el grupo de los AINES, recuerden eso ustedes. Hipersensibilidad, que existen reacciones cruzadas con betalactámicos en 5 o 10%. Entonces, por ahí, si el paciente tuvo un estado de hipersensibilidad a las penicilinas, es preferible no dar cefalosporina, eh, salvo que uno lo estudie bien y vea si realmente hay hipersensibilidad cruzada con esa cefalosporina que puede llegar a ser utilizado. La enfermedad del suero, que es una reacción de hipersensibilidad donde se forman inmunocomplejos. Esa sustancia que se administra ingresa como un alergeno, eh, activa el sistema antígeno-anticuerpo, bueno, y esos complejos se depositan en diferentes lugares, en piel, riñones, vasos, articulaciones, dando procesos inflamatorios bastante importantes. Y que también deben recordar que esta situación, la enfermedad del suero, puede aparecer no inmediatamente después de la administración del fármaco, sino que puede pasar una semana inclusive, y recién después manifestarse, pero hay que tenerlo presente. Y la pseudolitiasis biliar, como yo le dije, de la ceftriaxona, que también es otro efecto aparte de lo que yo le mencioné de los AINES, otros fármacos que también son potencialmente nefrotóxicos, los aminoglucósidos, la furosemida,
interacciones con, aparte de los anticonceptivos orales, como la mayoría de los antibióticos, también con la warfarina. Entonces, por último, y para ir terminando, ¿qué hacer en odontología? Entonces tenemos diferentes situaciones: abscesos dentales, periapicales, periodontitis severas, infecciones postoperatorias, celulitis facial, la angina de Lewy, y no todos se manejan de la misma manera, y no todos tienen diferentes situaciones de severidad. Eso tienen que recordar siempre, la severidad del cuadro. No es lo mismo una simple afección de la zona donde no existen manifestaciones sistémicas, o que existan manifestaciones importantes como fibres alta, adenopatía importante, trismus, sí, un estado de mialgia, de artralgia importante, donde uno dice, bueno, realmente es una infección bastante importante, bastante severa. Entonces, eso es importante en cuanto a la elección del fármaco y a la dosis que vamos a utilizar. Pero recuerden ustedes que una adecuada higiene oral disminuye las infecciones odontogénicas, especialmente la enfermedad periodontal. El tratamiento de infecciones odontogénicas tiene como finalidad evitar la extensión local, reducir el inóculo bacteriano y prevenir la fundamental el tratamiento que se haga en esa zona. La mayoría de las patologías dentales pueden tratarse con éxito, eliminando la infección mediante exodoncia, endodoncia, incisión y drenaje de un acceso, tratamiento periodontal y observación sin necesidad de antibióticos. Antibióticos. Siempre hay que evaluar la severidad, como le dije, la gravedad del fármaco. Y una buena conducta, que también es importante, siempre las conductas preventivas, no fumar y una buena higiene bucal, son la base, obviamente, de la prevención de la patología dental. Muy bien. Ahora viene la doctora a seguir con profilaxis de antibiótico, y cualquier duda vayan viendo y lo vamos analizando después en los talleres, en la próxima clase. Bueno, yo me tengo que retirar porque tengo que ir a trabajar. Nos vemos, chicos. Que tengan un buen Chao, día. Hasta luego. gracias. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, Doc, se escucha. Bien, les voy a compartir el Power. Bien, vamos a retomar un poquito el tema que le estuvo dando el doc con respecto a lo que es antibióticos. Y yo les voy a hablar de un procedimiento que hacemos en determinados pacientes, no en todos obviamente, en determinados pacientes. Y estamos hablando de lo que es la parte de profilaxis antimicrobiana. ¿Qué es la profilaxis? La profilaxis antimicrobiana es el empleo de antibióticos en la etapa preoperatoria. Y esto siempre grábense, chicos. Etapa preoperatoria, no durante, no post. Con la finalidad de tener un nivel importante de acción que vamos a realizar, así como también para mantener dicho nivel del antibiótico durante un breve periodo postoperatorio. Pero esto solamente hacemos en pacientes de riesgo, ante ciertos procedimientos que conlleven sangrado. Entonces, ¿qué es la profilaxis? Es el empleo de antibióticos en la etapa preoperatoria, con la finalidad de tener un nivel importante de antibiótico en los tejidos durante la intervención y mantenerlo durante un breve periodo de tiempo postoperatorio. Y ahí decimos, ¿para qué la hacemos? ¿Cuándo vamos a hacerla? ¿Y cómo? Bien. ¿Cuándo hacemos? Cuando tenemos un paciente que tiene disminución de las defensas, o sea, todo paciente que esté inmunocomprometido. Y esos pacientes son pacientes diabéticos, pacientes que tengan insuficiencia renal o hepática, pacientes que usen de manera crónica glucocorticoides, porque ustedes saben que uno de los efectos de este grupo de fármacos es la disminución de, del sistema de defensa del organismo, pacientes que cursan con un cáncer, pacientes que tienen desnutrición.
¿Por qué en estos pacientes se hace la profilaxis? Porque estos son pacientes potencialmente riesgosos a desarrollar. Doctora, disculpe, no está No se oye, presentando a la ver. PowerPoint. No se ve nada, me dice. ¿Estás compartiendo la pantalla? Sacala. ¿Vos le pusiste a compartir? Sí, está compartiendo. Acá está. Ay, no. Sacale, a ver, sacale y vuelve a compartir. No, acá no. Ay, vaya. Abrimos de nuevo. Compartimos. ¿Viste? ¿No? ¿Dónde está esto? Son Acá está. 80.000 cosas. Acá, No, pero acá tiene que acá aparecer. está. Sí, ahí está. No, puso otra cosa, ¿viste? Vamos a ver. Problemas técnicos, chicos, ya Deja de solucionamos. compartir. Este. Ese ya apreté ahí, ¿por qué no lo- ¿Así? Sí, Ay, bueno, a veces capricho sin guión. Ahí fíjense, chicos, si aparece. ¿se llega a ver? Sí, Aparece ahí. Sí, Ah, bien. doctora. Bueno, vamos retomando. ¿Dónde nos quedamos? Bien. ¿Cuándo realizamos profilaxis? Todos estos pacientes de riesgo son pacientes que tienen una disminución bastante importante de las defensas. Entonces, son propensos a desarrollar algún tipo de infección. En este caso, la más grave sería un riesgo de endocarditis bacteriana. También los pacientes trasplantados tienen este riesgo porque son pacientes que toman medicación para inmunosuprimir las defensas del cuerpo para que no me rechace ese órgano que ellos recibieron. Entonces, por lo tanto, estos pacientes también tienden ese riesgo. Entonces, todo lo que sea paciente de riesgo, se hace profilaxis. De igual manera, hoy en día la diabetes, paciente diabético compensado, acá en nuestra región, se hace profilaxis, más allá de que esté compensado, porque está discutido eso. Hay artículos científicos hoy en día que dicen que no, que el paciente diabético compensado no necesita realizarse una profilaxis antimicrobiana, pero por una cuestión de seguridad es preferible hacérselo, y más en nuestra región, porque nosotros no sabemos cómo se maneja el paciente con respecto a su medicación. Entonces, por eso el paciente diabético, si bien les van a decir que no es necesario, es preferentemente que sí. Y esto que lo tengan bien grabado para toda su carrera, para toda su vida, porque el paciente diabético es súper complejo de tratar, chicos, y es muy propenso a generar infecciones, ya sea por un procedimiento dental o ya sea por el simple hecho de haberse colocado un antibiótico o un analgésico vía intramuscular. Bien. Ahora, pacientes para quienes se recomienda la profilaxis antibiótica. Tenemos, como ya les dije anteriormente, todo paciente de riesgo, que son portadores de válvulas protésicas o materiales utilizados para las reparaciones de válvulas cardíacas, pacientes con antecedentes de endocarditis previa, por eso siempre es importante hacer bien la historia clínica del paciente, pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes con cianóticas no reparadas quirúrgicamente. Esto tiene que ver con el tema de oxígeno en sangre. Cuando la sangre no oxigenada se mezcla con la oxigenada, genera una patología que genera eh, pigmentación azul en la piel. Y después tenemos las pacientes que tienen material protésico meses, que son pacientes que sufrieron infartos o algún tipo de problema cardíaco. Bien. Y ahora vamos a hablar de, en estos pacientes, cuáles son los procedimientos que yo voy a tener en cuenta para realizar mi profilaxis antimicrobiana, que son los procedimientos de alto riesgo. Todo procedimiento que conlleve un sangrado. Y tenemos extracciones, reimplantes dentarios, biopsias, incisiones para drenaje cuando se necesita, injertos óseos, raspado y alisado radicular, que muchas veces decimos que es un procedimiento sencillo, pero la verdad que no. Uno cuando empieza a profundizar en la bolsa periodontal genera lesiones en el tejido que puede hacer que
bacterias traspasen esas membranas y generen problemas de infecciones graves. Cirugía endodóntica, cirugía periodontal, cirugía paraprotética, todo procedimiento que conlleve sangrado, reducción de fracturas, cirugía de glándulas y cirugía oncológica maxilofacial. Bien, eso es con respecto a los pacientes de riesgo. Ahora, en pacientes sanos, ¿hacemos profilaxis? Eso tiene mucho que ver con ciertos procedimientos. Generalmente no se realiza en pacientes sanos, porque el paciente sano es totalmente inmunocompetente para poder, digamos, sus defensas funcionan bien, entonces no es necesario hacerle una profilaxis. Muchos profesionales le van a decir que sí, pero es preferible en un paciente sano ante ciertos procedimientos, pero es bajo consideración del profesional. Y tenemos procedimientos de alto riesgo, que son implantes, y no los implantes unitarios, sino que implantes que me lleven, por ejemplo, una cirugía de multiimplantes, que estoy por rehabilitar todo un maxilar superior, entonces en ese caso existen un par de artículos en donde se hace una profilaxis, igual que para realizar implantes cigomáticos. Injertos, no cualquier injerto, tienen que ser injertos grandes, tumores, cirugía ósea, ortopédica y traumatológica, pacientes accidentados que están por recibir tratamiento de cirugía ortopédica también, y cirugía periapical y dientes retenidos lo vamos a ver de acuerdo a cómo vemos nosotros al paciente, o sea, en estos casos no es recomendable hacerlo, pero como o sea, es preferible no hacerlo, pero muchos le van a decir que sí, entonces eso ya tiene una cuestión que ver con criterios. Acá se... ¿Y cómo la vamos a hacer? Bien, la profilaxis se realiza con amoxicilina, 2 gramos 1 hora antes vía oral, 2 gramos 30 minutos antes vía intramuscular, perdón, intravenosa. La vía oral siempre, chicos, todo procedimiento que es programado vía oral. Esto es para los pacientes que no son alérgicos a la penicilina. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de ser alérgico a la penicilina, le voy a dar clindamicina de 600 miligramos 1 hora antes vía oral, media hora antes intravenosa, o acitromicina de 500 miligramos 1 hora antes vía oral, 1 hora antes vía intravenosa. Esto siempre se pregunta, chicos, así que esto siempre anótenlo y recuérdenlo siempre. ¿Y por qué es importante? Porque hoy en día hacerlo a conciencia es muy importante porque hoy en día tenemos muchos casos de bacterias multiresistentes. O sea, hay una alerta mundial con respecto a lo que es que no hay antibióticos, las bacterias vienen multiresistentes y cada vez hay menos antibióticos que generen efecto. Entonces, muchos pacientes terminan muriéndose o generando cuadros graves justamente por este tipo de problemas. Así que bueno. Y bueno, el uso excesivo de antibióticos es un riesgo para todos. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Ahí tienen la bibliografía. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, doc. Sí, sí. Igual este va a estar en el aula o no teórico, ¿no? Bien. Para sacar fotos. Le mando a los grupos. Sí. ¿Le mando? Vamos a mandar a los grupos. Bien. Me Profe, dice la doc- ¿cuánto dijo vía oral y vía intravenosa? ¿Se puede repetir? ¿Cuál? ¿La moxi? No, la acitromicina. La citromicina de 500 miligramos. Vía oral. 1 hora antes vía oral y 1 hora antes vía oral. y Sí, 1,5 horas antes sí, intravenosa. Ok. vía oral.
La intravenosa. Intravenosa en acitromicina no hay, solamente vía oral. Es la única presentación que tenemos nosotros acá disponible. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Se les va a mandar el power a los grupos. El power de profilaxis se les va a enviar. ¿Alguna duda o pregunta? Quedó claro, profe, gracias. Buenísimo. ¿Ya se pueden desconectarse? No sé si hay que hacerle alguna aclaración. No, bueno chicos. Bueno chicos, estamos.